En el tercer aniversario de la Ley 1448 o Ley de Víctimas, la Unidad Nacional para la Atención y Reparación Integral a este sector poblacional realizó el Foro Departamental por la Paz y los Derechos de las Víctimas, con la presencia del presidente del Senado, Juan Fernando Cristo, autor y ponente de la citada ley. El acuerdo al que llegaron el gobierno y las FARC en La Habana, en el cual por primera vez en la historia de un conflicto en Colombia se reconoce a las víctimas y se afirma con toda contundencia que solo cuando se satisfagan los derechos de las víctimas a la verdad, a la justicia, a la reparación y se les den las garantías de no repetición, podrá avanzarse en una paz negociada en Colombia. Estamos viendo la luz al final del túnel y sería un grave retroceso para el país que volviéramos a las épocas en que no se reconocía el conflicto armado en Colombia y por lo tanto no se reconocen a las víctimas de ese conflicto. El gobernador de Nariño, Raúl Delgado Guerrero, asistió a este encuentro con las organizaciones y líderes de las víctimas que en el departamento superan los 350.000 nariñenses. Aquí el mandatario seccional reiteró el compromiso de avanzar en la ejecución de 5 proyectos por más de 12.000 millones de pesos, con recursos de la gobernación y la cofinanciación de la Unidad Nacional para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas. Que reconoce, primero, que las víctimas existen, que reconoce que el conflicto armado existe, porque eso que pareciera que no amerita discusión, hoy mismo estamos viendo que se vuelve a discutir si el conflicto interno existe o no existe. Y eso es fundamental, que se reconozca que existe, porque las víctimas son consecuencia de ese conflicto. Estas posiciones las he defendido desde el primer día y quiero por eso finalizar con lo que dije en la Plaza de Nariño. No habrá paz sin reparación a las víctimas, y el mejor homenaje que se le puede rendir a las víctimas es la paz. En el foro, las organizaciones de víctimas insistieron en lo trascendental de su reconocimiento por parte de las FARC, lo que las ubica en el centro del proceso de paz, hecho histórico en Colombia. Nos satisface mucho el saber de que el gobernador del departamento de Nariño está poniéndole el pecho a la solución del problema de las víctimas en nuestro departamento. Lo más importante para nosotros ha sido el reconocimiento de las víctimas. Fue en este gobierno y agradecemos eso. ¿Por qué? Porque gracias a eso sabemos en este país que sí existe un conflicto armado. Gracias a ese reconocimiento de la Ley 1448 y su aprobación y su promulgación, nos reconocen como víctimas hoy en día. El secretario de Gobierno departamental, Jaime Rodríguez Torres, consideró que luego de conocerse el comunicado de las FARC dirigido a uno de los candidatos presidenciales, las familias de los niños que murieron en un atentado contra la policía en zona rural de Tumaco demostraron que los menores de edad no tuvieron nada que ver con ese atentado, como se había sugerido inicialmente. Esta carta precisa de una manera clara y deja tranquilidad a las familias. Fundamentalmente los niños ya murieron, pero a sus familias deja la tranquilidad que no fueron sus hijos, que fueron las FARC, tal como lo acepta este sábado en carta dirigida a Zuluaga, el señor Timochenko, uno de los jefes de las FARC. Es decir, con lo cual ya se descarga una responsabilidad que había sobre ellos y sobre sus familias, que además de ser víctimas, habían sido revictimizadas. Las FARC aceptan que fueron milicianos de ellos, adultos, quienes lanzaron esa granada que finalmente terminó en esa tragedia espantosa, condenable, pero los niños claramente quedan eximidos, tal como lo habíamos dicho desde un principio. Habíamos pedido que se hagan investigaciones de detalle para que no a primera vista se vaya condenando a los niños. El funcionario recordó que fue el propio gobierno departamental el que pidió desde un principio que se investigue a profundidad este caso para conocer con claridad qué fue lo que realmente pasó. Le solicité personalmente al doctor Correa, con quien me encontré en Tumaco, a agilizar estas investigaciones. Ya nos queda esperar que la Fiscalía, el organismo competente para hacerlo, sea el que definitivamente le informe a la opinión pública cómo es y cómo fue que sucedieron los hechos en Tumaco.